Después de la cena familiar, revisé mi cuenta y estaba vacía. Mis $50.000 simplemente habían desaparecido. La pantalla del teléfono mostraba un saldo que me heló la sangre. 0 centavos. 40 años de trabajo, de sacrificio, de ahorrar hasta el último centavo, todo se había desmoronado en una sola noche. Mi hijo Richard se rió desde mi propio sofá. Una risa que jamás le había escuchado antes. Cruel. Despiadada. Necesitábamos esto más que tú, papá, dijo con una sonrisa que no reconocí. La gente mayor como tú no necesita tanto dinero de todas formas. Su esposa, Fernanda, asintió a su lado con esa expresión calculadora que siempre me ponía nervioso. Es mejor que esté en manos de quienes sí lo van a usar. Respiré hondo, sintiendo el temblor apoderarse de mis manos. Agarré mi cartera y los miré de frente, con una calma que me sorprendió. Entonces no les molestará lo que viene, murmuré. Siguieron riéndose, como si mis palabras fueran un chiste. Pero justo en ese instante, un estruendo sacudió toda la casa. La puerta se abrió de golpe. Para entender cómo llegué a ese momento, debo retroceder unas horas atrás. Todo comenzó esa mañana, cuando Richard me llamó después de 3 meses de absoluto silencio. Su voz sonaba distinta, pero suave, casi arrepentida. Papá, Fernanda y yo queremos invitarte a cenar esta noche en tu casa. Cocinaremos nosotros. Solo relájate. Es hora de arreglar las cosas entre nosotros. Después de meses de peleas por la herencia de mi esposa, después de sus gritos exigiendo el dinero porque lo merecía, esas palabras me sonaron a música celestial. El corazón de padre se me llenó de esperanza. Tal vez, por fin, mi hijo había reflexionado sobre todo el dolor que me causó. Pasé toda la tarde preparándome como no lo hacía desde el funeral de mi mujer. Me puse la camisa azul que Richard adoraba cuando era niño, la que siempre decía que me hacía ver como un hombre de negocios exitoso. Busqué en el cajón el reloj que mi difunta esposa me regaló en nuestro 30 aniversario. Cada segundo que marcaba representaba un año de matrimonio feliz, de construir juntos un futuro que ahora Richard parecía querer destruir. Mientras me peinaba frente al espejo, recordé las palabras que Marta, mi esposa, me dijo antes de morir. Joe, los hijos a veces se pierden, pero el verdadero amor siempre los trae de vuelta a casa. Esas palabras me dieron fuerzas durante los 3 meses más oscuros de mi vida, cuando mi propio hijo me amenazó con apartarme de mis nietos si no le entregaba el dinero. Ellos llegaron puntuales a las 6. Richard traía flores, claveles rojos, mis favoritos. Fernanda llevaba una bolsa llena de ingredientes para preparar mi plato preferido, lasaña de carne con queso. Todo parecía perfecto. Como en los viejos tiempos, cuando Richard venía a visitarme cada domingo con su familia. Durante la cena, me habló de su nuevo proyecto, de cómo quería expandir su pequeña empresa de marketing. Sus ojos brillaban con la pasión que recordaba de cuando era joven y soñaba con tener su propio negocio. Fernanda, por primera vez en meses, me preguntó por mi salud, por mis amigos del club, incluso me halagó el corte de cabello. Papá, dijo Richard mientras servía el postre. Lamento todo lo que pasó estos meses. Sé que fui muy duro contigo. Es solo que el negocio va mal, tenemos tantas deudas. Y cuando mamá murió, pensé que podrías ayudarnos más. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan convincentes que mi corazón se derritió por completo. Hijo, le dije, tomando su mano. Tu madre y yo ahorramos este dinero para mi vejez. Pero si de verdad lo necesitas, podemos hablar de un préstamo justo para todos. La sonrisa que me dio me confirmó que había tomado la decisión correcta. Sentí que mi familia estaba sanando. Pero después del postre todo cambió. Richard y Fernanda se miraron de una forma que en ese momento no supe interpretar, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de 2 depredadores a punto de atacar a su presa. Richard carraspeó y sacó el teléfono del bolsillo. Papá, antes de hablar del préstamo, hay algo que tienes que hacer por nosotros, dijo ya con un tono exigente, no suplicante. Necesito que transfieras el dinero esta noche. Todo. Es urgente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La dulzura de hace minutos se había evaporado como humo. Richard, hijo, no entiendo tanta prisa. Mañana podemos ir al banco, hablar con el gerente,
hacer las cosas bien. No, papá, me interrumpió Fernanda, con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. Tiene que ser ahora. Esta noche. Tenemos una oportunidad de inversión que no puede esperar un día más. Se levantó de la mesa y se acercó con el teléfono en la mano. Tienes la app del banco en tu móvil, ¿verdad? Es muy fácil. Solo unos clics y ya está. Mi instinto paternal luchaba contra mi intuición. Algo no estaba bien. Pero Richard era mi hijo. Durante 35 años había sido mi orgullo, mi alegría. El niño que corría a abrazarme cuando volvía del trabajo. El joven que prometió cuidarme cuando su madre ya no estuviera. ¿Cómo podía desconfiar de él ahora? Es que $50.000 es mucho dinero, Richard, dije con voz temblorosa. Tu madre y yo tardamos décadas en reunirlo. Trabajé turnos dobles en la acería, hice trabajos extra los fines de semana, vendí mi vieja camioneta cuando tuviste aquella emergencia médica de niño. Este dinero representa una vida entera de sacrificios. Richard suspiró con impaciencia y se sentó a mi lado en el sofá. Me tomó las manos, pero su contacto ya no me reconfortaba como antes. Papá, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. Nunca te haría daño. Además, su voz se endureció. Técnicamente, parte de ese dinero debería ser mío, por la herencia de mamá. Ahí estaba la verdadera razón de esa cena, de las flores, de las lágrimas falsas. Richard nunca vino a reconciliarse. Vino a terminar lo que empezó 3 meses atrás, cuando exigió por primera vez mi dinero. Richard, ya hablamos de esto, le respondí, intentando mantener la calma. Tu madre me dejó todo porque sabía que yo lo administraría bien. Cuando yo muera, tú y Carlos lo heredarán a partes iguales. Pero mientras viva, este dinero es mío. La máscara de Richard cayó por completo. Se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro en mi pequeño salón. No puedo esperar a que mueras, papá. Necesito el dinero ahora. Mi negocio se está hundiendo. Estoy endeudado hasta el cuello. Van a embargar mi casa. ¿No entiendes que tu propio hijo te necesita? Fernanda se acercó por detrás y puso su mano en mi hombro. Su toque me hizo estremecer. Joe, seamos realistas. Tienes 68 años. ¿Para qué quieres tanto dinero? Ya pagaste tu casa, ya criaste a tus hijos. Es momento de ayudar a la siguiente generación. Además, añadió Richard, parándose frente a mí, si no nos ayudas ahora, no podré seguir trayendo a los niños a verte. Fernanda piensa que no eres buena influencia para ellos con estas actitudes egoístas. El chantaje emocional me golpeó como una bofetada. Mis nietos, los pequeños Luke y Sofía, eran la luz de mis ojos. La amenaza de no volver a verlos me destrozó el corazón. Pero algo dentro de mí, una voz idéntica a la de mi difunta esposa, me susurraba que no debía ceder. Está bien, murmuré al fin. Pero no todo. Puedo transferirles $10.000 esta noche y el resto cuando me muestren un plan de negocios real, con números, con garantías. Richard y Fernanda se miraron otra vez. Esta vez, la comunicación silenciosa fue clara. No es suficiente, papá, dijo Richard con una calma peligrosa. O transfieres los 50.000 esta noche, o mañana voy a un abogado para impugnar el testamento de mamá. Tengo testigos que pueden declarar que no estaba en sus cabales cuando lo firmó, que tú la influenciaste para dejarte todo a ti. Mi mundo se tambaleó. Mi propio hijo me estaba amenazando con una batalla legal, con mentiras sobre su madre. Richard, sabes que eso no es cierto. Tu madre estuvo perfectamente lúcida hasta el final. Los jueces no sabrán eso, intervino Fernanda con una sonrisa cruel. Y los juicios son largos y costosos. Al final, todo tu dinero se lo llevarán los abogados. Es mejor que nos lo des ahora, voluntariamente. Sentí que las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Aquellos 2 depredadores lo habían planeado todo con detalle. La cena romántica, las disculpas, las lágrimas falsas, todo era un teatro elaborado para llevarme justo a este momento de vulnerabilidad. Entonces recordé las palabras que mi esposa me dijo en su lecho de muerte. Joe, hay lobos que se disfrazan de oveja, incluso dentro de la familia. Protegente, amor mío.
Protege lo que construimos. En aquel momento pensé que hablaba de estafadores externos. Jamás imaginé que se refería a nuestro propio hijo. ¿Y si no acepto? Pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. ¿Y si me niego a darles mi dinero? Richard se acercó tanto que podía sentir su aliento en mi rostro. Entonces vas a perder mucho más que dinero, papá. Vas a perder a tu familia, a tus nietos, tu reputación. Puedo hacer que todos piensen que te has vuelto viejo y egoísta, que tienes problemas mentales. Tu hermano Carlos ya sospecha de tu extraño comportamiento, añadió Fernanda, mintiendo descaradamente. Le contamos cómo has estado actuando últimamente. También cree que es mejor que el dinero esté en manos más jóvenes. Mentira. Conocía a Carlos, mi hijo menor, el abogado honesto que había salido igual que su madre. Jamás estaría de acuerdo con algo así. Pero la manipulación era tan elaborada, tan cruel, que por un instante dudé de todo y de todos. Con las manos temblorosas tomé mi teléfono de la mesa. Richard y Fernanda sonrieron victoriosos. Sabía que lo entenderías, papá, dijo él con una dulzura falsa. Esto es lo mejor para todos. Abrí la aplicación del banco, ingresé mi contraseña y por un momento quedé paralizado al ver el saldo. $50.000 exactos, el fruto de toda una vida de trabajo honesto. Miré a Richard y Fernanda, que me observaban como buitres esperando la carroña. La pantalla brillaba en mis manos mientras ellos se inclinaban para supervisar cada movimiento. Introduce mi nombre completo, Richard James Mitchell, susurró mi hijo. Y la cuenta que te voy a dar ahora. Empezó a recitar una serie de números que Fernanda tenía anotados en su teléfono. ¿Esta cuenta es tuya, Richard? Pregunté, sintiendo que algo no encajaba. Por supuesto que sí, papá. Es mi cuenta de negocios. Necesito hacer la inversión de inmediato, respondió con impaciencia, pero evitando mirarme a los ojos. Algo que hacía desde niño cuando mentía. Mis dedos se movían lentamente por la pantalla. Cada número que escribía me sabía a traición contra mi propia vida. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de confirmar la transferencia, sucedió algo extraordinario. Hice algo que me sorprendió incluso a mí mismo. Fingí completar la transferencia. Mis dedos se deslizaron por la pantalla como si siguiera las instrucciones, pero en realidad solo navegaba por el menú sin confirmar nada. Richard y Fernanda estaban tan concentrados mirando la pantalla que no notaron que mis movimientos eran puro teatro. «Listo», murmuré, cerrando la aplicación con rapidez. «Ya está hecho». Richard saltó de emoción y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire. «Sabía que podía confiar en ti, papá. Eres el mejor padre del mundo». Su alegría parecía tan genuina que por un momento casi me convencí de que había hecho lo correcto. Fernanda se acercó a besarme la mejilla. «Gracias, Joe. De verdad, esto va a cambiar nuestras vidas para siempre». Su sonrisa tenía algo siniestro que me heló la sangre. «Bien», dijo Richard, frotándose las manos. «Creo que ya podemos irnos. Mañana tengo que estar temprano en el banco para mover el dinero». Se dirigió a la puerta con pasos apresurados, como si quisiera escapar antes de que me diera cuenta de lo que realmente había pasado. «¿Ya se van?», pregunté con voz dulce. Pensé que podríamos tomar un café, hablar más de la familia, de los nietos. «Otro día, papá», respondió Richard sin volverse. «Estamos muy cansados y mañana será un día muy ocupado». Fernanda ya tenía el abrigo puesto y revisaba su teléfono con una sonrisa que no podía ocultar. Los acompañé hasta la puerta, fingiendo la sonrisa más grande de mi vida. «Que tengan una hermosa noche», les dije mientras los veía alejarse hacia el coche. Richard ni siquiera se despidió con un abrazo, como solía hacer desde niño. Apenas cerré la puerta, corrí a mi habitación y saqué el teléfono de mi mesa de noche. Era mi viejo móvil, el que usé durante años antes de comprar el nuevo, pero todavía tenía instalada la app del banco con mi cuenta activa. Con los dedos temblorosos ingresé mi contraseña y revisé el saldo, 50.000 intactos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El engaño había funcionado. Richard y Fernanda habían caído en mi trampa, creyendo que me habían robado cuando en realidad no habían obtenido ni un centavo.
Pero mi alivio duró poco, porque sabía que cuando descubrieran que la transferencia nunca se procesó, volverían y la próxima vez no serían tan amables. Me senté en la cama con la mano temblorosa, aferrando el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a la policía, contarle a Carlos, cambiar las contraseñas del banco y esperar lo mejor? Pero antes de que pudiera decidir, escuché el sonido de un coche frenando bruscamente en mi entrada. Luego, golpes violentos en la puerta, voces alteradas, pasos furiosos acercándose a mi casa. Habían descubierto mi engaño. Los golpes comenzaron de inmediato, tan fuertes que toda la casa vibraba. «Papá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Richard sonaba irreconocible, llena de una furia que jamás le había escuchado. «Sabemos que nos mentiste. El dinero no llegó a la cuenta», gritó Fernanda desde fuera. «No seas ridículo y abre de una vez». Me encerré en mi habitación, paralizado por el terror. Ese ya no era mi hijo gritando ahí afuera. Era una bestia furiosa que había perdido toda humanidad. Los golpes se intensificaron, escuché cómo intentaban forzar la cerradura. «Joe, te doy 3 segundos para abrir esta puerta o la derribo». Richard estaba completamente fuera de control. 1, 2. No esperó al 3. El sonido de algo golpeando la puerta con fuerza me hizo saltar. Estaba usando su propio cuerpo como ariete, intentando derribar la entrada de la casa donde lo había criado con amor. Con manos temblorosas marqué el 911 en el teléfono. Pero antes de que pudiera hablar, escuché el sonido del vidrio rompiéndose. Habían destrozado la ventana de la cocina. «Te voy a enseñar a no jugar conmigo», gritó Richard desde dentro de mi propia casa. Sus pasos pesados resonaban en el suelo de madera mientras se acercaba a mi habitación. «Dame las contraseñas del banco ahora mismo o esto se pondrá muy feo». Fernanda había entrado detrás de él y la oí revolviendo mis cosas en la sala. «Busca su cartera, debe tener las tarjetas ahí». Su voz sonaba histérica, como alguien que había perdido todo control. Me refugié en el baño de mi habitación y eché el pestillo, aunque sabía que una puerta tan delgada no me protegería mucho tiempo. Con el teléfono pegado al oído, susurré mi dirección a la operadora de emergencias. «Por favor, vengan rápido», murmuré. «Mi hijo está intentando robarme y se comporta de manera violenta». En ese momento comenzaron los golpes contra la puerta de mi cuarto. Richard había encontrado mi escondite. «Papá, sal de ahí ahora mismo. No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta». «Richard, por favor», grité desde el baño. «Este no eres tú. Detente antes de hacer algo terrible. Tú me convertiste en esto», respondió con una voz llena de veneno. «Con tu egoísmo, con tu avaricia. Este dinero debería ser mío. Mamá habría querido que yo lo tuviera». Escuché cómo comenzaba a patear la puerta de mi habitación. La madera crujía con cada golpe. «Más fuerte. Ya casi lo tienes», lo animaba Fernanda desde atrás. En la oscuridad de mi baño, con mi propio hijo intentando destrozar puertas para robarme, comprendí algo fundamental. El Richard que yo había criado, el dulce niño que hacía dibujos para el Día del Padre, había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar solo quedaba un extraño con su rostro, pero con el corazón completamente podrido. La puerta de mi cuarto cedió con un estruendo que me arrancó un grito. Los pasos se acercaban al baño donde me escondía. «Última oportunidad, papá», dijo Richard con una calma mortal desde el otro lado. «Sal por las buenas y dame acceso a tu cuenta, o tendré que sacarte por la fuerza». «No», susurré, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. «No voy a darte mi dinero, Richard. No de esta manera». El silencio que siguió fue más aterrador que todos sus gritos juntos. Luego lo escuché alejarse, sus pasos se dirigían al garaje. ¿Había desistido? ¿Había recuperado la cordura? Segundos después entendí a dónde había ido. Sus pasos sonaban distintos, más pesados. Y entonces lo supe con certeza. «Papá», me dijo desde el otro lado de la puerta del baño, con una calma que me heló la sangre. «Espero que reconsideres tu decisión, porque acabo de traer el mazo del garaje».
El primer golpe del mazo contra la puerta retumbó como un trueno en mis oídos. La madera se astilló al instante, dejando una grieta por la que alcancé a ver el ojo enloquecido de Richard al otro lado. Ya no quedaba rastro del niño al que una vez besé cada noche antes de dormir. «Richard, detente», grité con todas mis fuerzas. «La policía ya viene en camino». «¡Que vengan!», rugió, descargando otro golpe que abrió más el hueco. «Cuando lleguen, yo ya tendré lo que es mío». Fernanda reía histéricamente desde mi habitación, disfrutando del espectáculo de ver a su marido destruir la casa de su propio padre. Cerré los ojos y me acurruqué en la esquina más lejana del baño, abrazando el teléfono contra mi pecho como si fuera un amuleto protector. Pensé en mi esposa, en cómo ella habría enfrentado esta situación. Siempre fue más fuerte que yo, más decidida. «Dame fuerzas, amor mío», susurré. «Ayúdame a sobrevivir». El tercer golpe abrió la puerta lo suficiente para que Richard metiera la mano y alcanzara el cerrojo. Sus dedos tanteaban el pestillo mientras yo me apretaba contra la pared, temblando como una hoja en plena tormenta. «Ya casi lo tengo», gritó hacia Fernanda. «Busca algo para atarlo. No podemos dejar que escape». «Atarme». La palabra me golpeó como una bofetada. Mi propio hijo planeaba atarme como a un criminal, como a un animal. El nivel de degradación que había alcanzado me dejó sin aliento. Finalmente, logró abrir el cerrojo. La puerta se abrió de par en par y Richard apareció ante mí como una aparición salida del infierno. Su rostro estaba rojo de furia, el cabello despeinado y sus ojos brillaban con una locura que jamás le había visto. El mazo aún colgaba de su mano derecha. Por fin, murmuró con una sonrisa torcida. «Ahora vamos a hacer esto por las buenas, papá. Te vas a sentar en esa silla», señaló hacia mi habitación, «y vas a transferir cada centavo de esa cuenta a la mía. Sin trucos, sin mentiras, sin juegos». «No lo haré», dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. «Puedes golpearme, puedes atarme, puedes hacer lo que quieras, pero no voy a premiar esta locura entregándote mi dinero». Richard levantó el mazo, y por un instante pensé que me golpearía. Mi corazón se detuvo por completo. Pero en lugar de atacarme, descargó toda su furia contra el espejo del baño. El vidrio estalló en 1000 pedazos, cayendo como lluvia de diamantes sobre el suelo de baldosas. «Mira lo que me obligas a hacer», gritó. «Todo esto es tu culpa. Si fueras un padre normal, si de verdad nos amaras, no tendríamos que llegar a estos extremos». Fernanda apareció detrás de él cargando las sábanas de mi cama. «Aquí tienes algo para atarlo», dijo con una frialdad que me heló la sangre. Revisé su cartera y encontré las tarjetas del banco. Solo falta que nos dé los números de seguridad. Entre los dos me sujetaron y me arrastraron hasta la silla de mi escritorio. Mis piernas apenas me sostenían, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mientras Richard me empujaba para sentarme, escuché a lo lejos el sonido de sirenas acercándose. La policía venía, pero ¿llegarían a tiempo? ¿Escuchan eso?, les dije con una sonrisa que me salió del alma. «Vienen por ustedes». Richard miró por la ventana rota de mi habitación y soltó una maldición. «Maldita sea, son más de 5 patrullas». Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. «Esto es tu culpa. Arruinaste nuestras vidas». No respondí mientras Fernanda intentaba atar mis manos con las sábanas. «Ustedes mismos se arruinaron el día que decidieron convertirse en ladrones», escupí. Las sirenas se oían cada vez más cerca. Richard corría de un lado a otro como un animal enjaulado, sin saber qué hacer. «Tenemos que salir de aquí», gritaba a Fernanda. Pero ella tenía otra idea. Se me acercó con mi propio teléfono en la mano. «Escucha», me dijo con voz amenazante. «Nos das 5 minutos para hacer la transferencia, o le digo a la policía que todo esto fue un malentendido familiar. Que tú nos invitaste a cenar y luego enloqueciste y nos atacaste. Y cuando se vayan», añadió Richard, «volveremos a terminar lo que empezamos. Pero la próxima vez no será tan fácil para ti». En ese momento escuchamos el sonido de puertas de coche cerrándose afuera. Voces de hombres dando órdenes, pasos corriendo hacia la casa.
Richard y Fernanda se miraron en pánico, comprendiendo que su tiempo se había acabado. «Policía, abran la puerta», gritó una voz desde la entrada. Richard corrió hacia allí, pensando tal vez en escapar, pero regresó enseguida con el rostro derrotado. «Han rodeado la casa», murmuró. «No hay salida». Un estruendo ensordecedor resonó en la entrada principal. La puerta de mi casa se abrió de par en par con tal fuerza que golpeó la pared. Pesados pasos recorrieron toda la casa mientras voces autoritarias gritaban: «¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Todos al suelo!». Richard y Fernanda se quedaron petrificados en mi habitación como ciervos cegados por los faros de un coche. El mazo aún colgaba de la mano de Richard. Las sábanas estaban en las manos de Fernanda. Y yo seguía atado a la silla, prueba viviente de lo que habían intentado hacerme. «Aquí», grité con todas mis fuerzas. «Estamos en la habitación principal». Los pasos se dirigieron de inmediato hacia nosotros. En segundos, 3 agentes de policía aparecieron en la puerta con las armas desenfundadas. La escena no dejaba lugar a dudas de lo que estaba ocurriendo. «Suelten todo y pónganse de rodillas», ordenó el oficial al mando. «Manos detrás de la cabeza». Richard dejó caer el mazo con un sonido metálico que retumbó en el silencio. Fernanda dejó caer las sábanas como si quemaran. Ambos se arrodillaron lentamente, con las manos detrás de la cabeza, mientras los oficiales se acercaban con las esposas listas. «¿Está herido, señor?», preguntó una agente mientras cortaba las sábanas que me ataban a la silla. Sus manos eran firmes pero suaves, exactamente lo que necesitaba en ese momento. «No físicamente», respondí con voz temblorosa, «pero intentaron robarme el dinero. Me amenazaron, destrozaron mi casa, quisieron obligarme a transferir $50,000. Mientras otros oficiales esposaban a Richard y a Fernanda, pude ver cómo la realidad de lo que habían hecho empezaba a golpearlos. Richard me miró con una mezcla de resentimiento y remordimiento, como si todavía creyera que yo era el culpable de su situación. «Papá», dijo mientras lo levantaban del suelo. «Por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Piensa en los nietos, en la familia». «Estoy pensando en la familia», le respondí con una calma que me sorprendió. «Por eso no voy a permitir que te conviertas en alguien que tu madre jamás habría reconocido». Fernanda intentó otra táctica. «Oficial», gritó al policía que la esposaba. «Él nos invitó a cenar. Todo esto es un malentendido. Mi suegro tiene problemas mentales». Pero la evidencia hablaba por sí sola. La ventana rota, la puerta destrozada, el mazo en el suelo, yo atado a una silla con sábanas. No había forma de disfrazar aquella escena como un malentendido familiar. Mientras los agentes los llevaban a las patrullas, uno se quedó conmigo para tomarme declaración. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con ojos amables que por un instante me recordaron al Richard que alguna vez conocí. «Señor Mitchell, sé que esto debe ser muy difícil», me dijo con suavidad. «Denunciar a un familiar nunca es fácil. ¿Está seguro de que quiere proceder?». Miré hacia la ventana, donde pude ver cómo subían a Richard a la parte trasera de un coche patrulla. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. En sus ojos vi una súplica silenciosa, un último intento de manipulación emocional. Esperaba que mi instinto paternal me hiciera retirar los cargos. Pero también vi algo más, años de resentimiento, de codicia, de sentirse con derecho a lo que no le pertenecía. Vi a un hombre capaz de amenazar y aterrorizar a su propio padre por dinero. Y supe que si no tomaba una postura firme ahora, esta pesadilla se repetiría una y otra vez. «Sí», le dije al oficial con voz firme. «Quiero proceder con todos los cargos posibles». 3 horas después, mi casa al fin estaba en silencio. La policía se había marchado, el perito ya había terminado de fotografiar la evidencia. Y yo me encontré solo, en medio del desastre que había quedado de mi hogar. El vidrio roto crujía bajo mis pies mientras caminaba por la habitación, observando el daño causado por mi propio hijo. El espejo del baño estaba hecho añicos. La puerta tenía un boquete del tamaño del mazo. Mi escritorio estaba volcado,
con papeles esparcidos por todas partes donde Fernanda había buscado desesperada mis documentos bancarios. Era como si un tornado hubiera arrasado mi vida. Me senté en la cama, aún cubierta con las sábanas desgarradas que habían intentado usar para atarme. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me permití llorar. No eran lágrimas de miedo ni de dolor, sino de duelo. Lloré por el hijo que había perdido. Por el dulce niño que construía castillos de arena conmigo en la playa de Galveston. Por el joven que alguna vez me prometió que siempre cuidaría de mí. El teléfono sonó, interrumpiendo mi llanto. Era Carlos, mi hijo menor. Papá, acabo de enterarme de lo que pasó. Voy enseguida. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Estoy bien, hijo, respondí, aunque mi voz se quebró un poco. Físicamente estoy bien. En 20 minutos estoy ahí. No toques nada, no limpies nada. Quiero ver exactamente lo que hicieron. Cuando llegó, lo primero que hizo fue abrazarme tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Era más alto que Richard, más parecido a su madre en todo. Pero al soltarme y ver el estado de la casa, su expresión cambió por completo. «Dios mío», murmuró, escaneando la sala con la mirada. «Esto parece una zona de guerra». ¿De verdad Richard hizo todo esto? Le conté todo, desde la llamada de la mañana hasta el momento en que la policía se llevó a su hermano esposado. Carlos escuchó en silencio, con la mandíbula cada vez más tensa, hasta que terminé. «Papá, hay algo que debo decirte», dijo al fin. «Richard vino a verme hace 2 semanas. Me pidió que lo ayudara a conseguir un abogado para impugnar el testamento de mamá. Cuando le dije que no, se enfureció. Me amenazó con apartarme de los niños si no lo apoyaba». «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Porque pensé que podía razonar con él. Creí que tarde o temprano entraría en razón». Se sentó a mi lado y me tomó las manos. «Me equivoqué, papá. Debí haberte advertido. Debí haber estado aquí para protegerte. No es tu culpa, hijo». Richard tomó sus propias decisiones. Carlos se levantó y comenzó a examinar cada detalle de la destrucción. «Como tu abogado, recomiendo que pidamos una orden de alejamiento de inmediato. Y como tu hijo, te digo que jamás dejes que ese lunático vuelva a acercarse a ti». «¿Crees que soy un mal padre?», pregunté en voz baja. «Por llamar a la policía contra mi propio hijo». Carlos se detuvo y me miró con una expresión tan parecida a la de su madre que me encogió el corazón. «Papá, no llamaste a la policía contra tu hijo. Llamaste a la policía contra un criminal que comparte tu sangre. Es muy diferente». Esa noche, Carlos insistió en quedarse conmigo. Instalamos alarmas temporales en todas las ventanas y puertas, y él durmió en el sofá del salón con un bate de béisbol al lado. Yo no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada llamada me ponía nervioso. Cada coche que pasaba por la calle me hacía correr a la ventana para asegurarme de que no eran ellos. A las 3 de la madrugada me levanté a preparar té. Mientras esperaba que el agua hirviera, vi una vieja foto en el refrigerador. Richard con 8 años, sonriendo sin dientes y abrazando a su hermano después de ganar un partido de fútbol infantil. Se veían tan felices, tan inocentes. «¿No puedes dormir?». Carlos apareció en la entrada de la cocina, despeinado y con ojos preocupados. «Sigo pensando en él», admití. «En cómo llegamos a este punto. ¿Dónde fallé como padre?». Carlos tomó la foto de mis manos con cuidado. «Papá, criaste a 2 hijos con los mismos valores, el mismo amor, las mismas oportunidades. Uno eligió ser abogado y proteger a la gente. El otro eligió amenazar a su propio padre por dinero. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero es mi hijo, Carlos. Durante 35 años fue mi orgullo, mi alegría. Y en los últimos meses ha sido tu tormento», me interrumpió con firmeza. «Papá, el Richard que amas, el dulce niño de esta foto, murió hace mucho. Lo que vino anoche aquí fue un extraño que comparte su rostro, pero no su alma». 2 días después recibí una llamada del detective a cargo del caso. Richard y Fernanda habían sido formalmente acusados de intento de robo, allanamiento, destrucción de propiedad privada y abuso a un adulto mayor.
La fianza había quedado fijada en $50.000 cada uno. 50.000, repetí con ironía. Exactamente la cantidad que intentaron robarme. Así es, señor. Y hay algo más, continuó el detective. Durante el interrogatorio descubrimos que su nuera llevaba meses planeando todo. Tenía un cuaderno con detalles sobre sus hábitos, sus horarios, incluso había investigado cómo acceder a sus cuentas bancarias. La revelación me golpeó como una bofetada. Fernanda había estado cazándome como a una presa durante meses, estudiándome, esperando el momento perfecto para atacar, y había usado a mi propio hijo como su arma. También descubrimos que tienen deudas de juego por más de $200.000, añadió el detective. Su hijo debe dinero a gente muy peligrosa. Eso explica la desesperación. Al colgar, me senté en la sala, ya renovada, intentando procesar toda aquella información. Richard no solo había intentado robarme, sino que llevaba una vida secreta que yo desconocía, deudas de juego, amenazas, desesperación. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome sobre su verdadera vida? Una semana después de la detención, recibí una llamada que lo cambiaría todo otra vez. Era la defensora pública de Richard, una joven llamada Patricia, que sonaba agotada. Señor Mitchell, su hijo quiere hablar con usted. Pide una visita desde que fue arrestado. Dice que tiene algo muy importante que contarle, algo que podría cambiar su perspectiva sobre lo ocurrido. No quiero verlo, respondí de inmediato. La simple idea de estar en la misma habitación que Richard me causaba ansiedad. Entiendo su posición, continuó Patricia. Pero como su abogada debo informarle que su hijo afirma tener información sobre amenazas de muerte que ha recibido. Dice que la gente a la que debe dinero ha amenazado con hacer daño a su familia si no paga pronto. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Se refiere a mí, a los nietos? No especificó, respondió. Pero mencionó que su urgencia por conseguir el dinero no era solo por codicia. Era por sobrevivir. Llamé a Carlos de inmediato. Llegó en tiempo récord. Al contarle lo que había dicho la abogada, su rostro se volvió grave. Papá, incluso si eso fuera cierto, no justifica lo que hizo. Ninguna amenaza externa justifica que intentara robarte y aterrorizarte de esa manera. Pero, Carlos, ¿y si los nietos están en peligro? ¿Y si esa gente va tras ellos porque Richard no puede pagar? Carlos se quedó pensativo. Está bien. Iremos a verlo. Pero bajo mis condiciones, como tu abogado. Y si esto es otra manipulación suya, será la última vez que lo escuchemos. 2 días después me encontré sentado en una fría sala de visitas de la cárcel del condado de Harris, esperando ver a mi hijo por primera vez desde que se lo llevaron esposado. Carlos estaba a mi lado con su maletín lleno de documentos legales y una grabadora de audio. Cuando Richard entró, apenas lo reconocí. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y el uniforme naranja le quedaba grande. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni resentimiento. Solo había miedo puro. Papá, susurró, sentándose frente a nosotros. Gracias por venir. Sé que no lo merezco. Habla, dijo Carlos con frialdad. Tienes 10 minutos. Richard respiró hondo y comenzó su relato. Hace 6 meses, Fernanda me convenció de ir a un casino en Luisiana. Dijo que era solo por diversión, que apostaríamos $200 cada uno. Sus manos temblaban mientras hablaba. Pero ese lugar era como una droga, papá. Cuanto más perdía, más quería apostar para recuperarme. ¿Cuánto perdiste exactamente?, preguntó Carlos, tomando notas. Al principio 10.000, luego 20, después 50. Cada vez que perdía, los prestamistas del casino me ofrecían más crédito. Decían que era fácil, que podía pagar cuando quisiera. Richard se cubrió el rostro con las manos. Cuando me di cuenta, ya debía $200.000. ¿Y las amenazas?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Comenzaron hace 2 meses. Primero eran llamadas, luego aparecieron en mi trabajo, después en la escuela de los niños. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. Papá, tomaron fotos de Luke y Sofía saliendo de la escuela.
Me dijeron que si no pagaba en un mes, cobrarían de otra manera. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Mis nietos, mis pequeños inocentes, habían estado en peligro y yo no sabía nada. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con voz rota. ¿Por qué no me explicaste la situación desde el principio? Le pregunté. Porque tenía miedo de que dijeras que no, respondió Richard, con la voz quebrada. Y porque Fernanda me convenció de que era mejor tomarlo sin pedir permiso. Dijo que así no sentiríamos la responsabilidad si algo malo pasaba. Carlos se inclinó hacia adelante. Richard, ¿esa gente sabe dónde vive papá? ¿Saben quién es? No lo sé, contestó Richard, con un pánico evidente. Saben que tengo familia, pero no estoy seguro de si conocen nombres o direcciones concretas. Y ahora que estás en la cárcel, ¿qué pasa con las amenazas? Ayer recibí un mensaje, sacó un papel arrugado del bolsillo. Otro preso que tiene contactos afuera me lo pasó. Dice, si no pagas en 2 semanas, iremos contra tu familia para dar un mensaje. Carlos leyó el papel y su expresión se endureció aún más. Esto parece auténtico. Los nombres que mencionan son conocidos en el mundo de los prestamistas ilegales. Tras la visita, Carlos y yo fuimos directamente a la comisaría para denunciar las amenazas. El detective a cargo escuchó con atención e hizo copias de todas las pruebas que Richard había entregado. Señor Michey, me dijo, investigaremos de inmediato estas amenazas. Pero mientras tanto le recomiendo tomar precauciones adicionales. Cambie sus rutinas, evite estar solo y considere quedarse en otro lugar temporalmente. ¿Y mis nietos? Pregunté con el corazón en la garganta. Ya hemos enviado patrullas a la escuela para hablar con los directores. También coordinaremos con servicios de protección infantil para garantizar la seguridad de los niños. Esa noche, en mi casa renovada que ya no me parecía segura, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a mi hermano Peter, que vivía en Montana. Peter, necesito quedarme contigo un tiempo, le dije sin rodeos. Por supuesto, hermano. ¿Qué está pasando? Le conté toda la historia. Peter escuchó en silencio hasta que terminé. Ven de inmediato, me respondió con firmeza. Mañana mismo voy a buscarte. A la mañana siguiente, Carlos me llevó al aeropuerto de Houston. En el coche, me entregó un teléfono nuevo con un número que solo él conocía. Cualquier cosa que necesites, papá. Yo me encargaré de todo aquí, los nietos, la investigación. Tú solo preocúpate por estar seguro. La casa de Peter, en su rancho en Montana, era todo lo contrario a la mía en ese momento. Silenciosa, segura, rodeada de campos que se extendían hasta el horizonte. Mi hermano me recibió con los brazos abiertos. Quédate el tiempo que necesites. Aquí nadie te hará daño. Una semana después de mi llegada, Carlos me llamó con noticias extraordinarias. Papá, arrestaron a toda la organización que estaba amenazando a Richard. Con su cooperación y la de otros testigos, lograron desmantelar toda la red de prestamistas. El fiscal dice que las amenazas contra nuestra familia han terminado oficialmente. ¿Eso significa que puedo volver a casa? Puedes regresar cuando quieras, papá. Pero hay algo más que debes saber. Richard va a declararse culpable de todos los cargos. Su abogada negoció un acuerdo, 5 años de prisión a cambio de su total cooperación. 5 años. Mis nietos crecerían sin su padre. Pero tal vez era lo mejor. Quizá Richard necesitaba ese tiempo para reflexionar sobre lo que se había convertido. Papá, además, continuó Carlos, los padres de Fernanda están peleando por la custodia de Luke y Sofía. Me preguntaron si estarías dispuesto a solicitar tú la custodia temporal. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Custodia de mis nietos? Sí, dijo Carlos. Legalmente tienes derecho a solicitarla como abuelo, y dadas las circunstancias, creo que tienes muchas posibilidades de conseguirla. La idea de criar a mis nietos a los 68 años era aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Qué piensas de esto? Me preguntó Peter, que había escuchado la conversación. No sé si tengo la energía para criar a 2 niños a mi edad, admití. Luke tiene 8 años y Sofía apenas 6. Van a necesitar mucho amor, estabilidad, paciencia.
Hermano, ¿crees que hay alguien en el mundo que pueda darles más amor que tú? Tenía razón. A pesar de todo, mis nietos seguían siendo la luz de mis ojos. Quiero solicitar la custodia, le dije a Carlos en la siguiente llamada. Ya empecé a preparar los documentos, me respondió con una sonrisa audible en su voz. Sabía que esa sería tu respuesta. 3 semanas después, estaba firmando papeles en un tribunal de familia en Helena, Montana, solicitando oficialmente la custodia temporal de Luke y Sofía. El juez, un hombre mayor con ojos bondadosos, revisó mi expediente con atención. Señor Michei, me dijo, veo que usted fue víctima de un intento de robo por parte del padre de estos niños. ¿Está seguro de que puede separar esa experiencia traumática de su responsabilidad como cuidador? Su señoría, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Lo que Richard me hizo es imperdonable, pero estos niños son inocentes. Ellos necesitan estabilidad, amor y un hogar seguro. Y yo puedo darles eso. Custodia temporal concedida por un periodo de 2 años, sujeta a revisiones periódicas. Al salir del juzgado llamé inmediatamente a Peter. Lo conseguí. Vendrán a vivir conmigo. Esa misma tarde empezamos a buscar una casa más grande en Montana. Quería un lugar con un amplio patio para que los niños jugaran, cerca de una buena escuela y también cerca de Peter y de las amistades que había empezado a construir. 2 semanas después, Carlos llegó con Luke y Sofía. Los había preparado para el encuentro, explicándoles que vivirían conmigo un tiempo mientras sus padres arreglaban unos problemas. Cuando vi a mis nietos bajar del coche, mi corazón casi explotó de emoción. Luke había crecido y parecía más serio, más maduro de lo que un niño de 8 años debería ser. Sofía se escondía detrás de su hermano, con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. «¡Abuelo!», gritó Luke, corriendo hacia mí. Lo abracé tan fuerte que temí romperlo. Sofía se acercó más despacio, pero cuando me arrodillé a su altura, se lanzó a mis brazos. «¿Vamos a vivir contigo para siempre, abuelo?», preguntó con su vocecita dulce. «Van a vivir conmigo el tiempo que sea necesario, mi amor. Y vamos a ser muy felices juntos». Esa primera noche, después de acomodar a los niños en sus nuevas habitaciones, me senté en la sala y miré por la ventana las luces que se extendían hacia el campo. 3 meses antes yo era un hombre aterrorizado, escondido en un baño mientras su propio hijo intentaba derribar la puerta para robarlo. Ahora era un hombre de 68 años que había comenzado una nueva vida en un nuevo estado, con nuevas amistades y una nueva versión de sí mismo. Un hombre que había sobrevivido a la traición más dolorosa imaginable y había salido no solo intacto, sino transformado. Y lo más importante, ahora era el guardián de 2 pequeñas vidas que dependían de mí para sanar, crecer y aprender que el mundo, a pesar de todo, podía ser un lugar seguro lleno de amor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva casa, en mi nueva vida, escuché a Luke leyendo un cuento a Sofía en la habitación de al lado. Sus voces infantiles eran la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Todo lo que había perdido, mi seguridad, mi confianza en la familia, mi vida anterior, había sido reemplazado por algo mucho más valioso, una segunda oportunidad para criar a la siguiente generación. Esta vez con toda la sabiduría que solo se obtiene después de sobrevivir a lo peor. 1 año después de que Luke y Sofía vinieran a vivir conmigo, recibí una carta que no esperaba. Era de Richard, escrita desde la prisión federal de Colorado con una letra que apenas reconocí. «Querido papá, sé que no merezco que leas esta carta, pero necesito intentar decirte algunas cosas en las que he pensado durante todos estos meses en la cárcel. Primero, sé que un lo siento nunca será suficiente por lo que te hice. No hay palabras que reparen el daño causado. En el programa de consejería de la prisión he trabajado para entender cómo llegué a convertirme en alguien capaz de amenazar a su propio padre. No busco excusas, papá. Solo intento entender para poder cambiar. Me dijeron que tienes la custodia de Luke y Sofía y que te mudaste a Montana. Al principio me dio rabia. Pensé que lo hacías como venganza. Pero luego entendí algo. Ellos están mejor contigo que conmigo. Siempre lo estuvieron. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero que sepas que renuncio voluntariamente a mis derechos como padre. Quiero que, cuando salga, tú tengas la custodia permanente. Mis hijos necesitan estabilidad,
amor incondicional y alguien en quien confiar plenamente. Esa persona eres tú, no yo. Espero que algún día, cuando sea un hombre distinto, puedas perdonarme. No espero que olvides, ni que volvamos a tener la relación de antes. Solo espero que algún día puedas mirarme y ver a alguien que merece una segunda oportunidad. Dale un abrazo a mis hijos. Diles que papá los ama y que está trabajando muy duro para ser alguien de quien puedan sentirse orgullosos algún día. Tu hijo arrepentido. Richard James Mitchell. Lloré al terminar de leer la carta. No eran lágrimas de perdón inmediato, sino de alivio mezclado con una profunda tristeza. Era la primera vez que Richard asumía plenamente la responsabilidad de sus actos sin culpar a nadie más. Guardé la carta en un cajón. Quizá algún día, cuando los niños fueran mayores, querrían leerla, querrían entender que su padre realmente se había arrepentido. Los meses siguientes transcurrieron en esa rutina hermosa y caótica que solo conocen las familias con niños. Luke se adaptó perfectamente a su nueva escuela en Billings e hizo varios amigos. Sofía perdió por completo su timidez inicial y se convirtió en una pequeña exploradora que transformaba cada día en una aventura. Yo desarrollé una resistencia que no sabía que tenía. Levantarme a las 6 para preparar desayunos y almuerzos, llevarlos en mi vieja camioneta Ford, ayudarlos con la tarea en la mesa de la cocina, llevarlos a fútbol y a clases de piano, leer cuentos bajo la luz de la lámpara antes de dormir. Era agotador y al mismo tiempo me llenaba de energía. Cada mañana comenzaba igual, despertándome con el sonido del despertador de Luke, ese con forma de balón de fútbol que tanto insistió en tener. Luego escuchaba los piececitos de Sofía recorriendo el suelo de madera hacia el baño, seguidos por el sonido del agua mientras se cepillaba los dientes. Esas pequeñas sinfonías domésticas se habían convertido en la banda sonora de mi nueva vida. «Abuelo», me dijo Luke una noche, mientras lo arropaba bajo su edredón de los Dallas Cowboys. «¿Cuándo van a volver mamá y papá?» Era una pregunta que había estado esperando y temiendo. Todos los psicólogos infantiles con los que había hablado me habían advertido que llegaría este momento en el que los niños necesitarían respuestas sobre la ausencia de sus padres. Tu papá está en un lugar especial por bastante tiempo, cariño. Está aprendiendo cosas importantes para ser una mejor persona. Y tu mamá saldrá pronto, pero los jueces decidieron que es mejor que, por ahora, vivan conmigo. ¿Te pone triste eso? Luke pensó un momento, con el ceño fruncido de concentración, igual que cuando enfrentaba un problema difícil de matemáticas. Un poco, pero también me gusta vivir contigo. Aquí me siento seguro. Esas palabras me rompieron y me sanaron el corazón al mismo tiempo. Este niño de 9 años ya había aprendido la diferencia entre sentirse seguro y no sentirse seguro. Una distinción que ningún niño debería tener que aprender tan temprano, pero que la vida le había impuesto. 6 meses después, Fernanda salió de prisión. Su primera acción fue solicitar visitas supervisadas con los niños. El juez las aprobó, 1 hora cada 2 semanas, en presencia de una trabajadora social en la oficina de servicios familiares de Billings. La preparación para esa primera visita fue más angustiante de lo que esperaba. Sofía apenas durmió la noche anterior, preguntándome una y otra vez si su mamá estaría enojada con ella. Luke, en cambio, se encerró en sí mismo, pasando toda la mañana en su cuarto, organizando y reorganizando su colección de tarjetas de béisbol. El edificio de servicios familiares era un lugar estéril, con luces fluorescentes y sillas de plástico incómodas. La sala de visitas estaba pintada de colores alegres, amarillos y azules, con juguetes repartidos por el suelo, pero nada podía ocultar la tristeza subyacente de aquel espacio. Cuando Fernanda entró, apenas la reconocí. La cárcel la había cambiado radicalmente. Estaba más delgada, sus uñas perfectas de antes habían sido reemplazadas por unas cortas y mordidas. La ropa de diseñador había desaparecido, ahora llevaba unos simples vaqueros y un suéter común. Pero lo más impactante eran sus ojos. La dureza calculadora que recordaba había sido sustituida por algo que jamás le había visto. Remordimiento genuino. La primera visita fue desgarradora. Sofía lloró y se aferró a mi pierna al ver a su madre, no de alegría, sino de confusión y miedo. Esa mujer se parecía a su mamá, pero algo esencial había cambiado. Los niños tienen un instinto para detectar la autenticidad que los adultos solemos perder. Luke se mostró más contenido,
pero podía ver la tensión en sus pequeños hombros, la rigidez con la que se mantenía cuando Fernanda intentó abrazarlo. Respondía a sus preguntas con educación, pero con frases cortas, como si hablara con una desconocida. «Hola, mis amores», dijo Fernanda con una voz rota, temblando de emoción. «¿Mamá los extrañó tanto?» Sofía enterró la cara en mi hombro, asomándose de vez en cuando para mirar a esa mujer que afirmaba ser su madre. Luke permaneció junto a mi silla como un pequeño centinela, protector y desconfiado. La trabajadora social, la señora Rodríguez, una mujer amable, intentaba facilitar la conversación, proponiendo juegos y actividades. Pero la incomodidad era palpable. ¿Cómo se reconstruye un vínculo con niños a los que has estado ausente durante meses cruciales de su desarrollo? Después de la visita, Luke me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Íbamos de regreso al rancho en silencio, mientras el paisaje de Montana pasaba por la ventanilla de mi camioneta. De pronto, él habló. «Abuelo, ¿por qué papá y mamá hicieron cosas malas? ¿Nosotros también vamos a hacer cosas malas cuando seamos grandes?» Detuve el coche a un lado de la carretera, junto a un campo donde pastaban vacas tranquilamente. Esa no era una conversación para tener mientras conducía. Me giré hacia ellos, Sofía en su asiento elevado y Luke abrochado a su lado. «Amor mío, a veces los adultos toman decisiones muy malas cuando tienen miedo o están desesperados. Pero eso no significa que ustedes vayan a hacer lo mismo. Ustedes crecerán aprendiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». «¿Y cómo sabemos cuál es la diferencia?», preguntó Sofía, con voz pequeña e insegura. Pensé en mi difunta esposa Marta, en los valores que intentamos inculcar a nuestros hijos, en la brújula moral que me había guiado en la noche más oscura de mi vida. Cuando tengan que decidir algo, pregúntense, ¿esto hará daño a alguien? ¿Es honesto? ¿Es lo que haría alguien que de verdad ama? Si las respuestas son buenas, probablemente esa sea la decisión correcta. Luke asintió solemnemente, procesando la información con la seriedad que lo caracterizaba desde que vivía conmigo. Sofía jugueteaba con los tirantes de su asiento, intentando comprender conceptos demasiado grandes para sus 6 años. Con el paso de los meses, empecé a notar cambios en mí que me sorprendieron. Tenía más energía, más propósito, más alegría. Las tardes silenciosas de lectura en mi vieja casa de Houston habían sido reemplazadas por sesiones de tareas llenas de risas y frustraciones en la mesa de la cocina de nuestra casa en Montana. Las cenas solitarias se habían convertido en conversaciones caóticas donde todos hablábamos a la vez, compartiendo historias del día. Mis mañanas comenzaban ahora a las 5:30, sin necesidad de despertador. Mi cuerpo se había adaptado al ritmo de la vida familiar. Preparaba café, revisaba el pronóstico del clima y empezaba a preparar el desayuno. Luke prefería cereal entre semana, pero los fines de semana pedía panqueques. Sofía era más aventurera, siempre estaba dispuesta a probar lo que yo cocinara. «Abuelo», me dijo un día Sofía, mientras hacíamos galletas de chocolate y sus pequeñas manos estaban cubiertas de harina. «¿Eras feliz antes de que viniéramos a vivir contigo? ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque ahora te ríes mucho más, cantas cuando cocinas y a veces te veo bailar cuando limpias la casa». Tenía razón. Sin darme cuenta, me había transformado en una versión más vibrante de mí mismo. Criar a mis nietos me había devuelto a la vida de una forma que nunca imaginé. El hombre que antes pasaba los días leyendo en silencio y cuidando su pequeño jardín, ahora cantaba viejas canciones de country mientras fregaba los platos y sabía de memoria los nombres de los personajes de los dibujos animados que veíamos juntos en la televisión. La casa que habíamos elegido era perfecta para nuestra pequeña familia. Un rancho de 3 habitaciones en 2 acres a las afueras de Billings, con una gran cocina que se convirtió en el corazón de nuestro hogar. Había un granero rojo en la propiedad donde guardaba herramientas de jardinería y donde a los niños les encantaba jugar los días de lluvia. Peter vivía a solo 10 minutos, y se había convertido en un abuelo sustituto. Enseñaba a Luke a pescar en el arroyo detrás de su terreno y escuchaba pacientemente las interminables historias de Sofía sobre sus amigas del colegio. Los niños habían creado rutinas que daban estructura a nuestros días. Luke tenía entrenamiento de fútbol los martes y jueves, y partidos los sábados. Sofía tomaba clases de piano los miércoles por la tarde con la señora Kowalski,
una anciana polaca que tenía infinita paciencia con unos deditos de 6 años que todavía no alcanzaban todas las teclas. Las noches estaban reservadas para las tareas en la mesa de la cocina. Yo ayudaba a Luke con las tablas de multiplicar y a Sofía con la lectura. Después de cenar, solíamos sentarnos en la sala, los niños en el suelo construyendo con legos o coloreando, mientras yo leía el periódico o hacía crucigramas. La hora de dormir era un ritual sagrado. Primero Sofía, que necesitaba 2 cuentos y 3 canciones antes de cerrar los ojos. Luego Luke, que ya estaba lo bastante grande para leer solo, pero aún quería que me quedara con él unos minutos, hablando de su día, sus amigos, sus sueños. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el porche y reflexioné sobre el camino recorrido. 18 meses atrás, yo era un hombre que llevaba una vida tranquila, predecible y un tanto solitaria. Una casa demasiado silenciosa desde la muerte de Marta. Era un viudo que había aceptado que sus mejores años habían quedado atrás, resignado a pasar el resto de su vida en un lento declive, cuidando recuerdos y esperando el final. Ahora, era un hombre de 69 años que se despertaba cada día con un propósito, con enormes responsabilidades y recompensas aún mayores. Un hombre que conocía los nombres de los personajes de Pokémon y podía cantar las canciones de las películas de Disney. Alguien que asistía a reuniones de padres y maestros, a partidos de fútbol, que ayudaba con proyectos de ciencias y curaba rodillas raspadas. El cielo de Montana se extendía infinito sobre mí, con más estrellas de las que jamás había notado en Houston. El aire era limpio y frío, con aroma a pinos y el sonido lejano del ganado acomodándose para la noche. Ese paisaje se había convertido en hogar de una forma que nunca imaginé. Los amplios horizontes parecían reflejar algo en mi alma que antes estaba encogida y reprimida. El teléfono interrumpió mi contemplación. Era Carlos, en nuestra llamada semanal, un ritual para mantener su vínculo con sus sobrinos a pesar de la distancia. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo están los niños? Estamos bien, hijo. Mejor que bien. Estamos completos. Pude escuchar su sonrisa al otro lado. Me alegra tanto oír eso. Y papá, quiero decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Inmensamente orgulloso. ¿Por qué? Porque tomaste la situación más terrible imaginable y la transformaste en algo hermoso. Porque les diste a esos niños exactamente lo que necesitaban, y porque te diste a ti mismo una segunda oportunidad de ser feliz. Carlos ya nos había visitado un par de veces en Montana, y cada vez se sorprendía por la transformación, no solo en los niños, sino también en mí. En su última visita había tomado docenas de fotos, diciendo que quería documentar este capítulo de nuestra historia familiar. Papá, tengo noticias de Richard, añadió Carlos con voz más seria. Su abogada llamó hoy. El proceso de apelación sigue, pero tardará al menos 3 años más. Ha sido un preso modelo, participa en todos los programas posibles. Pero el tratamiento de su adicción al juego llevará tiempo. 3 años más. Para entonces, Luke tendría 12 y Sofía 9. Habrían crecido en esta casa, en esta vida, conmigo como su cuidador principal. El hombre al que una vez llamaron papá se convertiría en un recuerdo distante de su infancia, más que en una presencia real. ¿Cómo te sientes con eso?, me preguntó Carlos. Aliviado, respondí con honestidad. Estos niños necesitan estabilidad y la tienen aquí. Cuando Richard salga, si realmente ha cambiado, habrá tiempo para reconstruir esa relación. Pero ahora lo que necesitan es lo que yo puedo darles. Al colgar, me quedé bajo el cielo estrellado de Montana, escuchando los sonidos suaves de mis nietos durmiendo en sus habitaciones. En el silencio de la noche, escuché algo que no había notado en mucho tiempo, el latido de mi propio corazón, fuerte, constante, lleno de propósito y gratitud. El hombre que había entrado a aquella cena familiar 18 meses atrás era una víctima, esperando a que lo peor le sucediera. Un hombre que dejaba que la vida le pasara por encima. El hombre que ahora se sentaba en este porche era alguien completamente distinto, un sobreviviente que transformó el dolor en fuerza, el trauma en transformación, la pérdida en ganancia. Pensé en Marta, como lo hacía a menudo en esas noches tranquilas. Me gustaba imaginar que podía ver todo lo que había pasado, cómo sus nietos florecían, cómo yo había encontrado un nuevo propósito en mis últimos años. A veces incluso le hablaba en voz baja,
contándole del último gol de Luke o de los avances de Sofía en el piano. «Estarías tan orgullosa de ellos, Marta», susurré hacia las estrellas. «Y espero que también estés orgullosa de mí». Nunca pensé que volvería a criar niños a mi edad, pero descubrí que aún tenía más dentro de mí de lo que creía. Las estaciones en Montana eran más dramáticas que en Houston. El primer invierno fue todo un desafío. Aprender a conducir en la nieve, mantener la casa caliente a temperaturas bajo cero, asegurarme de que los niños tuvieran ropa adecuada para deslizarse en trineo y hacer muñecos de nieve. Pero había algo magnífico en cómo el paisaje se transformaba bajo el manto blanco, un mundo duro y hermoso a la vez. La primavera trajo otro tipo de belleza. Empecé un huerto detrás de la casa, enseñando a los niños a plantar semillas y cuidar de lo que crecía. Luke mostraba un talento natural, midiendo con cuidado las distancias y recordando los horarios de riego. Sofía prefería las flores, pasaba horas recogiendo ramos de silvestres para decorar la cocina. El verano nos regaló días largos y actividades al aire libre. Íbamos de picnic al arroyo, donde Luke intentaba atrapar pececillos en un frasco y Sofía recogía piedras lisas. Peter a veces se unía, enseñando a los niños sobre las aves y los animales de la zona. Las noches de verano parecían eternas, llenas de risas infantiles y el aroma de la barbacoa. Al llegar de nuevo el otoño, marcando nuestro segundo ciclo completo de estaciones en Montana, comprendí lo completamente mía que se había vuelto esta vida. Las rutinas escolares, los entrenamientos, la anticipación de la Navidad y los cumpleaños, las discusiones sobre verduras y tareas, todo formaba parte del tejido de quien yo era ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, al pensar en el futuro, no sentí miedo. Sentí expectativa. Porque sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y lo más importante, tenía el amor de dos pequeños que me habían devuelto la alegría de vivir. Ellos me habían dado algo que no sabía que necesitaba, una razón para planear el mañana, para preocuparme por el próximo año, para invertir en un futuro que se extendía mucho más allá de mi propia vida. Cuando Luke hablaba de lo que quería ser de mayor, o Sofía planeaba su próximo cumpleaños, recordaba que la vida continúa, que la esperanza persiste, que el amor siempre encuentra la forma de regenerarse, incluso después de las peores traiciones. La vida me había enseñado que a veces hay que perderlo todo para ganar lo que realmente importa. El viudo silencioso que fui nunca habría experimentado el caos y la alegría de criar de nuevo. El hombre traicionado por su hijo nunca habría descubierto la profundidad del amor entre abuelo y nietos. La víctima de aquella noche terrible nunca habría encontrado la fuerza para construir algo hermoso con las cenizas de su antigua vida. Mirando atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. Porque todo me llevó exactamente a donde debía estar. Incluso la traición de Richard, tan dolorosa, fue la que me condujo a esta vida llena de propósito y amor, a unos nietos que me necesitaban tanto como yo a ellos, a un futuro tan vasto y lleno de posibilidades como el cielo de Montana. La vieja casa de Houston había sido vendida, con todos sus recuerdos. Este rancho en Montana era mi hogar ahora, lleno de nuevas memorias que creábamos cada día. Los nietos que antes venían de visita ocasional, ahora eran mis hijos en todo lo que importaba. El hombre que antes fue víctima, ahora era protector, proveedor, fuente de estabilidad y amor. Esa noche, al prepararme para dormir, escuché a Luke leyendo a Sofía en su habitación, una tradición nueva que habían iniciado. Su voz, cada vez más madura, se entremezclaba con las risas de su hermana. Esos sonidos eran la nana de mi nueva vida. La prueba de que el amor puede triunfar sobre la traición, de que las familias pueden reconstruirse, de que las segundas oportunidades existen y valen la pena. El mañana traería nuevos retos, nuevas alegrías, nuevas oportunidades para amar y ser amado. El hombre que una vez estuvo solo en su cocina, ahora despertaría al bullicio de dos niños preparándose para la escuela, al caos del desayuno, a las mochilas olvidadas y las prisas de última hora. Y lo abrazaría todo. Cada instante maravilloso, agotador y lleno de sentido. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más relatos increíbles sobre familia, resiliencia y segundas oportunidades. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta leerlos y sentir que esta familia llega a todos los rincones del mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad.